El viento del oeste soplaba con un gemido hueco, arrastrando polvo y fragmentos de pasto seco sobre la vasta llanura. El sol, un círculo sangriento que se hundía entre las montañas, teñía de rojo los maderos del puente viejo que cruzaba el río Snake. El sonido del agua era engañosamente tranquilo, pero bajo la superficie, la corriente rugía con fuerza suficiente para tragarse a un hombre y hacerlo desaparecer sin dejar rastro. A esa hora incierta entre el día y la noche, 3 jinetes se detuvieron al borde del río. Sus caballos resoplaban vapor en el aire frío de marzo. El hombre del centro llevaba un sombrero caro, de fieltro negro, y un abrigo largo de lana inglesa. Sus manos, cubiertas con guantes de piel, no temblaban pese al viento. Su nombre era Wyatt Aldrich, el hombre más rico en un radio de 100 millas, dueño de medio condado y de casi todos los pozos de plata que habían hecho florecer a Dry Creek. Pero esa noche, su fortuna no significaba nada. «No entiendo por qué paramos aquí», dijo con una voz que buscaba sonar firme, aunque había un temblor en el fondo. El más grande de los otros hombres, con una barba rojiza y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Escupió al suelo antes de contestar. «Porque aquí termina el camino, señor Aldrich». El silencio que siguió fue denso como la sangre. Wyatt entendió, demasiado tarde, que había confiado en la gente equivocada. Los 2 hombres que había contratado para escoltarlo desde la mina hasta su rancho no eran guardaespaldas, sino verdugos a sueldo. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Wyatt, les pagué el doble de lo acordado, y hay alguien que paga el triple», respondió el otro con una sonrisa torcida. De repente, una pistola brilló bajo la luz moribunda del atardecer. Wyatt apenas alcanzó a levantar una mano en un gesto inútil. El disparo no llegó. En lugar de eso, un golpe brutal en la nuca lo arrojó al suelo. Oyó un zumbido en los oídos, luego el sonido del agua acercándose, y por último un empujón que lo lanzó al vacío. La corriente lo envolvió como un animal vivo, helado y despiadado. El agua le llenó la boca, los pulmones. Intentó nadar, pero el peso de su abrigo lo hundía. Todo se volvió oscuridad. Esa misma noche, a 3 millas río abajo, Cora Mae recogía leña detrás de la vieja cabaña donde trabajaba como criada. Era una mujer de piel oscura, alta y de mirada profunda, con una fortaleza callada que no necesitaba palabras. Había llegado desde Nueva Orleans 3 años atrás, escapando de un pasado del que no hablaba. Los blancos del pueblo la miraban con recelo, pero las mujeres sabían que ninguna otra trabajaba con tanta entrega. Cuando el viento cambió de dirección, Cora escuchó algo entre el rumor del agua, un golpe sordo, seguido de un gemido. Dejó caer el haz de leña y corrió hacia la orilla. La luna se había alzado, reflejándose en la corriente como una lanza de plata. Al principio no vio nada, pero luego distinguió una forma moviéndose entre las olas. «Dios mío», susurró. Sin pensarlo 2 veces, se quitó los zapatos y el vestido exterior, quedándose con la ropa interior de algodón, y se lanzó a la agua. El frío la mordió de inmediato, pero siguió nadando, golpeando con fuerza, hasta que alcanzó al cuerpo que flotaba boca abajo. Era un hombre grande, inconsciente, con la cabeza cubierta de sangre. Cora lo volteó y, al verlo, contuvo el aliento. Incluso bajo la suciedad y el golpe, reconoció el rostro del patrón de Dry Creek, aquel al que todos llamaban Mr. Aldrich, el hombre que jamás habría imaginado ver así, vulnerable, quebrado, moribundo. «Aguante, señor, no me haga arrepentirme de esto», dijo entre dientes, y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. Fue una lucha interminable. Cada brazada era un combate contra el río y contra el miedo, pero finalmente llegó a la ribera, exhausta, tosiendo agua y sangre ajena. Lo arrastró hasta la hierba y se arrodilló junto a él. Sus manos temblaban mientras revisaba si aún respiraba. Había un pulso,
débil pero real. Cora corrió a la cabaña, encendió el fuego y volvió con mantas. Lo envolvió, le limpió la herida con agua tibia y aguardiente. Él abrió los ojos apenas un instante, lo suficiente para murmurar una palabra ronca. ¿Quién eres? Una criada, respondió ella, sin apartar la vista de su trabajo. Y usted, señor, ha tenido suerte de que el río me hablara esta noche. Cuando Wyatt despertó por completo, el amanecer ya teñía el cielo de oro. Su cuerpo dolía, como si lo hubieran golpeado con piedras. El fuego crepitaba en el rincón, y el olor a café llenaba el aire. Al girar la cabeza vio a Cora de espaldas, removiendo una olla sobre el fogón. La luz resaltaba el brillo azul de su piel húmeda. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz áspera. En mi casa, o lo que queda de ella, respondió ella sin volverse. Si no fuera por mí, ahora estaría río abajo, con los peces. Wyatt se incorporó lentamente. Observó las paredes de madera vieja, el techo bajo, los pocos muebles gastados. Había pobreza, pero también un orden limpio, casi digno. No recuerdo mucho, admitió él. Me atacaron. Creo que eran mis propios hombres. Sí, eso parece, dijo Cora, sirviéndole una taza de café. Tenía una herida en la cabeza y las manos llenas de tierra. Él la miró por primera vez con verdadera atención. Su voz era suave, pero había algo en sus ojos que lo desarmó. ¿Por qué me ayudó?, preguntó. Ella lo miró un instante antes de responder. Porque nadie más lo haría. Durante los días siguientes, Wyatt se recuperó lentamente. El rumor de que había desaparecido corrió por el pueblo. Algunos decían que había huido con el dinero de sus minas. Otros, que los indios lo habían capturado. Nadie imaginaba que estaba oculto en una cabaña humilde bajo el cuidado de una mujer que el mundo había aprendido a no mirar. Cora le preparaba infusiones, le cambiaba las vendas y lo obligaba a descansar. Al principio, Wyatt apenas hablaba. Luego, comenzaron a intercambiar palabras, pequeñas cosas. Ella le contó que había sido esclava en Luisiana, liberada al final de la guerra, pero que la libertad no significaba lo mismo para todos. Trabajó en casas de blancos que la despreciaban hasta que un predicador la llevó al oeste, diciéndole que allí nadie preguntaba por el color de la piel. Y tenía razón, dijo ella una noche mirando el fuego. Aquí nadie pregunta, solo miran y deciden. Wyatt escuchaba en silencio. Por primera vez en su vida, alguien le hablaba sin temor ni interés, y algo en esa honestidad lo perturbaba más que cualquier herida. Una tarde, cuando pudo salir por sí mismo, la ayudó a reparar la cerca del corral. El viento trajo olor a lluvia. Mientras clavaban las tablas, sus manos se rozaron. Ambos se detuvieron un segundo, y en ese instante algo invisible se encendió entre ellos. «Señor Aldrich», dijo Cora apartándose, «no me mire así, no soy de su mundo. Y quizá por eso su mundo es más limpio que el mío», respondió él. Ella no contestó. El cielo se oscureció y el trueno retumbó sobre las colinas. Esa noche, Wyatt no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de los hombres que lo traicionaron. Pero también veía la mirada de Cora, firme y compasiva. Comprendió que debía volver, enfrentarse a sus enemigos y reclamar lo que le habían arrebatado. Sin embargo, si lo hacía, pondría en peligro a la mujer que lo había salvado. Mientras pensaba, oyó un ruido afuera. Se levantó, tomó el viejo rifle que había encontrado junto al fogón y salió. La luna iluminaba el patio. Una figura se movía entre las sombras. «¿Quién anda ahí?», gritó. El disparo vino desde la oscuridad. La bala le rozó el hombro. Cora salió corriendo, envuelta en una manta. «¡Adentro, señor, rápido!», gritó ella. Otra bala rompió el vidrio de la ventana. Ambos se tiraron al suelo. «¡Lo encontraron!», dijo ella temblando. «Los hombres que intentaron matarlo saben que sigue vivo».
Wyatt la miró, con el rostro ensangrentado y la voz decidida. Entonces no me queda otra que enfrentarme a ellos. Cora lo tomó del brazo. Si sale ahí afuera, lo matarán. Si me quedo, lo harán contigo. Ella lo miró, largo rato, con un miedo que no era solo por su vida, sino por algo que apenas empezaba a comprender. No sé por qué lo salvé, susurró. Pero ahora ya no puedo dejar que muera, él asintió. El fuego de la lámpara tembló sobre sus rostros. Afuera, el viento arrastraba el polvo del desierto como si el mismo diablo soplara sobre Dry Creek. Al amanecer, el cielo se abrió con una luz blanca. Los caballos de los asesinos esperaban junto al río, donde todo había comenzado. Y en algún punto entre la vida y la muerte, dos almas, una marcada por el oro, la otra por la esclavitud, se preparaban para enfrentar el mismo destino. El viejo oeste no conocía de justicia, solo de supervivencia. Pero a veces, en medio del polvo y la sangre, nacía algo más fuerte que el miedo: el amor. Y así comenzó la historia de Wyatt Aldridge y Cora May, la criada que desafió el río, el prejuicio y la muerte para salvar a un hombre que no sabía lo que valía una vida. El amanecer trajo un silencio extraño sobre la cabaña. El tiroteo de la noche anterior había dejado un olor agrio en el aire, mezcla de pólvora y miedo. Cora se movía despacio, recogiendo los casquillos del suelo, mientras Wyatt revisaba, el rifle con las manos aún temblorosas. Ambos sabían que no podían quedarse allí. «Volverán», dijo ella con voz baja. «Los hombres que buscan su muerte no se rinden fácil». Wyatt asintió, mirando hacia el horizonte donde el sol apenas se levantaba. El brillo dorado caía sobre las colinas como una promesa que no podía creer. «Necesito volver a Dry Creek», murmuró. «Hay cosas que debo arreglar. Cuentas que saldar». Cora lo observó en silencio. Él todavía tenía la herida vendada en el hombro y la palidez de quien no ha sanado del todo. «Si regresa ahora, lo matarán antes de llegar al pueblo», dijo ella. «Entonces, debo hacerlo de otra forma», contestó Wyatt con una mirada que mezclaba dolor y determinación. «Necesito saber quién pagó por mi cabeza». Ella lo miró, sabiendo que en ese deseo de justicia había también sed de venganza. Cuando el sol ya estaba alto, Wyatt ensilló el caballo que Cora cuidaba en el corral. La montura vieja crujió bajo su peso. Antes de partir, ella le tendió un pañuelo limpio y un pequeño revólver. «Por si las palabras no bastan», dijo. Wyatt tomó el arma, pero su mano se detuvo un momento sobre la de ella. «No sé cómo agradecerte, Cora. Me diste la vida que me quisieron quitar». Ella apartó la vista, incómoda con la intensidad de su mirada. «No me la agradezca todavía, señor Aldrich. Aún puede perderla». Dry Creek era un pueblo que olía a sudor, a whisky barato y a polvo. Cuando Wyatt entró por la calle principal, cubierto con una capa y un sombrero ajeno, nadie lo reconoció. El Saloon Bull Run estaba lleno de mineros y vaqueros. El piano sonaba desafinado, y las risas se mezclaban con los gritos de las cartas y los vasos chocando. En una mesa al fondo, Wyatt vio a los dos hombres que lo habían traicionado: Hank Bowers, el de la cicatriz, y Red Marshall, su cómplice. Ambos reían como si el mundo les perteneciera. Se acercó despacio, cuidando que la sombra del sombrero cubriera su rostro. Cuando estuvo a un par de metros, habló con una voz baja, pero firme. «Tienen una deuda conmigo, caballeros». Los dos se congelaron. Hank giró y por un segundo creyó ver un fantasma. «¡Dios santo!», balbuceó. «Estás muerto». «Eso intentaron», respondió Wyatt, y su revólver habló antes que ellos. El disparo hizo temblar las botellas en el mostrador. Red cayó hacia atrás, derribando la mesa. Hank intentó sacar su arma, pero una segunda bala lo detuvo. El silencio llenó el salón. Todos los presentes miraron al desconocido, que bajó el arma con calma y salió caminando sin volver la vista. Fuera, el sheriff O'Donnell lo esperaba.
Era un hombre grande, con una barba gris y un sombrero polvoriento. Cuando Wyatt se acercó, el sheriff levantó una ceja. «Sabía que no estabas muerto», dijo. «Alguien como tú no muere tan fácil». «Vine por respuestas», replicó Wyatt. «Entonces tendrás que buscar en tu propia casa», contestó el sheriff con tono grave. «Alguien de tu entorno firmó la orden de pago por esos hombres. Alguien muy cerca de ti». Wyatt lo miró, el corazón acelerado. «¿Quién?» La firma estaba incompleta, pero vi la inicial, M. Eso fue todo. La sangre se le heló. Solo una persona en su círculo íntimo tenía ese nombre: Margaret Aldrich, su propia esposa. Esa noche, Wyatt regresó a la cabaña, destrozado. Cora lo esperaba con la lámpara encendida. Cuando lo vio, notó el cambio en su mirada. Ya no había miedo, solo una tristeza profunda. «¿Qué ocurrió?», preguntó ella. «Descubrí quién quiso matarme». Se sentó frente al fuego, con las manos apretadas en los muslos. «Mi esposa, Margaret, la mujer con la que compartí todo. Fue ella quien ordenó mi muerte». Cora lo escuchó sin hablar, pero una sombra cruzó su rostro. Había visto esa clase de traición antes, en otros ojos, en otros tiempos. «Quizá no lo hizo sola», dijo con suavidad. «En este mundo, el dinero es el diablo que mueve las manos de todos». Wyatt la miró. Sus ojos oscuros reflejaban el fuego como dos brasas. «¿Por qué me hablas con tanta compasión?», preguntó él. «Porque sé lo que es perderlo todo», respondió ella. El silencio se alargó entre ellos, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, Wyatt tomó una decisión. Debía volver a su hacienda, enfrentar a Margaret y reclamar su vida. Pero no podía hacerlo solo. «Quiero que vengas conmigo», le dijo a Cora. Ella lo miró, sorprendida. «¿Yo? ¿Una criada negra entrando en la casa de un millonario blanco? Eso sería mi sentencia de muerte». «Entonces seremos dos los sentenciados», contestó Wyatt con una leve sonrisa. «No puedo confiar en nadie más». Cora vaciló, pero en su interior algo la empujó a aceptar. Tal vez fue el deseo de protegerlo, o tal vez el sentimiento que empezaba a nacer. Ese fuego que no entendía, pero que la mantenía despierta cada noche. Viajaron de noche, bordeando los caminos para evitar a los hombres de Margaret. El paisaje se volvía cada vez más árido, con colinas secas y arbustos que parecían huesos. En la distancia, las luces del rancho Aldrich titilaban como ojos vigilantes. Al llegar, Wyatt le indicó que esperara en el granero. Él entraría primero. La mansión estaba en silencio. Los pasillos olían a cera y perfume caro. Subió las escaleras y abrió la puerta de su habitación. Margaret estaba allí, sentada frente al espejo, peinando su cabello rubio. Cuando lo vio reflejado, detrás de ella soltó el cepillo y se volvió, pálida. «Wyatt, Dios mío». «¿Dios?», repitió él con una sonrisa amarga. «No creo que Dios tenga nada que ver con esto». Ella dio un paso atrás. «Te creí muerto, porque tú lo ordenaste». Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. «No, no fue así. Todo fue un error, un malentendido. Hank dijo que solo querías desaparecer». Wyatt avanzó un paso más. «Me arrojaron al río con una bala en la cabeza». «No hay malentendidos en eso». Margaret se encogió contra la pared. «Lo hice por el dinero, Wyatt, por salvar lo que teníamos. Tus minas están endeudadas y esos hombres me ofrecieron una salida. No pensé que te matarían de verdad». Él la miró largo rato y luego bajó el arma. «No tienes que explicarlo. La avaricia es una peste que todos respiramos aquí». Dio media vuelta para marcharse, pero ella tomó el revólver escondido en la mesa y apuntó a su espalda. «No puedo dejar que destruyas todo, Wyatt. Ya llegué demasiado lejos». El disparo resonó en la habitación.
Pero no fue ella quien apretó el gatillo. Una figura había aparecido en el umbral. Cora, con la escopeta en las manos. Margaret cayó al suelo, el arma resbalando de sus dedos. No iba a dejar que lo mataran 2 veces, dijo Cora, con la voz quebrada. Wyatt se volvió hacia ella, conmocionado. ¿Qué has hecho? Lo que debía, susurró. Salvarlo. Otra vez. Afuera, la tormenta estalló. El viento sacudía los árboles y la lluvia caía como si el cielo se partiera. Wyatt sostuvo a Cora por los hombros. Ella temblaba, no de miedo, sino de culpa. No debía haber disparado, dijo entre sollozos. Ahora nadie me perdonará. Te perdono yo, contestó Wyatt. Y eso es lo único que importa. Por un instante se miraron en silencio, con el rugido del trueno como única música. Y en medio del caos, sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión, sino de reconocimiento. 2 almas marcadas por la traición, buscando consuelo en la oscuridad. Al amanecer, el cuerpo de Margaret fue enterrado en secreto junto al río Snake, el mismo que casi se había llevado la vida de Wyatt. Cora y él permanecieron en silencio mientras la tierra caía sobre el ataúd. Esta tierra no olvida, dijo Cora mirando el horizonte. Lo que enterramos aquí siempre vuelve, de una forma u otra. Wyatt apretó su mano. Entonces, cuando vuelva, sabremos enfrentarlo juntos. Ella lo miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, temerosa, pero llena de esperanza. El viento sopló entre los álamos y el río siguió su curso, llevándose consigo los secretos de la noche. Pero en Dry Creek, los rumores ya comenzaban a crecer, que el señor Aldrich había regresado de entre los muertos, y que junto a él había una mujer de piel oscura que lo seguía como una sombra. Nadie sabía todavía qué tan alto se levantaría la tormenta que ambos habían despertado. El amanecer trajo un aire pesado sobre el rancho Aldrich. Las montañas parecían observar con desconfianza, cubiertas de nubes bajas. En el establo, Wyatt apretaba la brida de un caballo con manos tensas. Cada sonido, un portazo, un cascar, de ramas, le recordaba que ya no había marcha atrás. En el interior de la casa, Cora limpiaba las manchas de sangre que quedaban en el suelo. El silencio era tan profundo que solo se oía el roce del trapo contra la madera. Cada gota borrada era una culpa más que trataba de ocultar. Cuando Wyatt entró, ella se detuvo, con la respiración entrecortada. «Ya está hecho», dijo él con voz grave. «Margaret descansa junto al río. Nadie sabrá lo que ocurrió. Al menos por ahora». Cora no respondió. Miró el suelo, donde aún quedaba una mancha diminuta, casi invisible, y sintió que su alma pesaba 1 tonelada. «Dios no me perdonará, Wyatt», susurró. Él se acercó despacio, levantándole el rostro con suavidad. «Yo tampoco merezco. Perdón. Pero si seguimos respirando, aún hay algo que podemos construir». Ella lo miró largo rato, y en sus ojos oscuros brilló una mezcla de miedo y ternura. «¿Construir qué?», preguntó. «Este mundo no está hecho para gente como nosotros». «Entonces lo haremos a nuestra manera», dijo Wyatt, y la abrazó con una fuerza que temblaba entre el deseo y la desesperación. Las semanas siguientes fueron una tregua silenciosa. Wyatt reabrió la mina, pagó las deudas, y poco a poco el pueblo comenzó a murmurar menos. Nadie hablaba abiertamente de la desaparición de Margaret, pero todos sospechaban. Cora, mientras tanto, se mantenía en la casa, lejos de las miradas. Trabajaba en el jardín y cuidaba del ganado, siempre con un sombrero ancho que le cubría el rostro. Aún así, los rumores crecían. Una tarde, mientras compraba provisiones en el pueblo, escuchó los cuchicheos. «Dicen que el patrón la tiene escondida como si fuera su nueva esposa», dijo una mujer rubia al pasar. «Es una vergüenza», respondió otra, una negra viviendo en esa casa. «¿Qué diría la difunta señora Aldrich?»,
Cora bajó la cabeza y apretó los puños. Sabía que en ese mundo las palabras podían matar tanto como las balas. Esa noche, al regresar al rancho, Wyatt la esperó en el porche. El crepúsculo pintaba el cielo de naranja y violeta. «Oí lo que dicen de ti», le dijo. «Si pudiera los haría callar a todos». «No puede», respondió ella con calma. «No se puede cambiar la lengua de un pueblo». «Entonces, que digan lo que quieran», insistió Wyatt. «No pienso esconderte más». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «Que mañana iremos juntos al baile del condado. Y si alguien pregunta quién eres, diré la verdad, que eres la mujer que me salvó la vida». Cora retrocedió un paso. «Eso no sería valentía, Wyatt. Sería una sentencia para los dos. Prefiero morir por algo verdadero que vivir escondido en una mentira», dijo él. Ella bajó la mirada. En el fondo, deseaba creerle. Pero sabía que el viejo oeste no perdonaba a quienes desafiaban su orden. Día del baile llegó con un cielo limpio y estrellas tempranas. Las luces del salón comunitario brillaban desde lejos, como si el pueblo quisiera disfrazar su hipocresía bajo guirnaldas y música. Wyatt llegó montado, con Cora a su lado. Los murmullos se encendieron, apenas bajaron del caballo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero las miradas eran cuchillos. Al entrar, la música se detuvo por un instante. El sheriff O'Donnell fue el primero en acercarse. «Buenas noches, Wyatt», dijo con tono neutral. «Hace tiempo que no te veíamos». «He estado ocupado reconstruyendo lo que me robaron», respondió él. Sus ojos se movieron hacia Cora, que permanecía a su lado, erguida y serena. «¿Y ella?», preguntó el sheriff. «¿También es parte de eso que reconstruyes?» «Ella es la razón por la que sigo respirando», contestó Wyatt. El silencio que siguió fue un látigo. Algunos hombres se apartaron. Una mujer soltó un bufido de desprecio, pero Cora se mantuvo firme, la mirada en alto. Wyatt le ofreció la mano. «¿Me concede esta danza?» Ella vaciló y luego asintió. El violín comenzó a tocar una melodía lenta. Los dos se movieron con una elegancia inesperada, ajenos al odio que los rodeaba. En ese momento, bajo las luces del salón, parecían los únicos seres vivos en un mundo de piedra. Pero la felicidad dura poco en Tierra de Fuego. Cuando salieron del baile, encontraron la puerta del establo ardiendo. Una cruz encendida se alzaba en la colina, y varias sombras se movían entre la oscuridad. «Son ellos», dijo Cora con un hilo de voz. El comité del orden, el grupo de hombres encapuchados comenzó a descender, antorchas en mano. «No debimos venir», murmuró ella. Wyatt se interpuso frente a ella sacando el rifle. «Ya no pienso correr», dijo. «Si quieren mi sangre tendrán que ganársela». Los hombres se detuvieron a unos metros. Uno de ellos, con voz grave, habló. «Ese rancho no es lugar para una mujer como ella. El pueblo no lo permitirá. Entrégala y podrás seguir con tu vida. Mi vida no vale nada si ella». «No está en ella», respondió Wyatt. El primer disparo retumbó. Wyatt devolvió el fuego, y la noche se llenó de destellos. Cora corrió hacia el establo buscando un arma. Los caballos relinchaban. El humo se mezclaba con el polvo. «¡Wyatt!», gritó ella desde la puerta. «¡Por aquí!». Él corrió hacia ella, pero una bala le atravesó el costado. Cayó de rodillas. Cora se lanzó a su lado, cubriéndolo con su cuerpo. «No, no me dejes», murmuró él, con la voz quebrada. Ella le apretó la mano. «No pienso hacerlo, ni aunque el cielo caiga sobre nosotros». Disparó 2 veces hacia la oscuridad. Los hombres retrocedieron confundidos. Entonces el sheriff apareció cabalgando con sus ayudantes, gritando órdenes. «¡Bajen las armas, malditos! ¡Esto se acabó!». Los encapuchados huyeron entre los árboles, dejando atrás el fuego y el eco de la violencia. Horas después, en la cabaña donde todo comenzó, Cora atendía la herida de Wyatt.
La bala había pasado de lado, pero la pérdida de sangre lo dejó pálido como la luna. Si no fuera por usted, ya estaría muerto 2 veces, dijo él con una sonrisa débil. Y si no fuera por usted, nunca habría sabido lo que es ser vista como una persona, contestó ella. Sus manos se tocaron, y en ese gesto silencioso se selló un pacto más fuerte que cualquier promesa. Al amanecer, el sheriff regresó. Los hombres del comité juraron que no volverán, dijo. Pero Dry Creek ya no es seguro para ustedes. Wyatt asintió. Nos iremos. Hacia el sur, tal vez a Santa Fe. Hay tierras nuevas allí, gente distinta. Quizás, respondió el sheriff con un suspiro. Pero donde quiera que vayan, la marca del pasado los seguirá. Cora lo miró con serenidad. No se puede huir del pasado, sheriff, pero se puede aprender a vivir con él. 2 días después, dejaron atrás Dry Creek. El rancho ardía detrás de ellos, consumido por el fuego que Wyatt encendió con sus propias manos. Las cenizas se elevaron al cielo como un bautismo oscuro. No, queda nada, dijo él, mirando hacia atrás. Queda lo más importante, respondió Cora. La vida. Cabalgaban uno al lado del otro, bajo un cielo vasto que parecía no tener fin. El viento soplaba libre, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió miedo. A lo lejos, el desierto se abría como una promesa, y aunque el camino sería largo, sabían que lo recorrerían juntos, porque a veces, en la tierra del polvo y del pecado, el perdón no se encuentra en una iglesia ni en las palabras de un predicador, sino en el corazón de quien decide amar a pesar de todo. El sol del desierto caía como plomo derretido sobre la tierra. Wyatt y Cora cabalgaban despacio, los labios agrietados, los ojos fijos en la línea lejana del horizonte. Hacía 3 días que habían dejado atrás Dry Creek, y con él, la última, sombra de todo lo que conocían. A su alrededor solo había arena, arbustos secos y el zumbido de los insectos. El aire olía a polvo y desesperanza. Si seguimos hacia el sur, llegaremos a Silver Crossing antes del anochecer, dijo Wyatt con la voz ronca. Si los caballos aguantan, respondió Cora. Y si nosotros, también. Ambos sonrieron con cansancio. Desde que huyeron, dormían al raso y compartían lo poco que tenían, una manta, una cantimplora y el recuerdo ardiente de lo que habían dejado atrás. Cora miró a Wyatt de reojo. Su herida sanaba, pero la fiebre lo visitaba por las noches. Cuando él dormía, ella velaba a su lado, murmurando oraciones que ya no sabía si eran para Dios o para su propia alma. Silver Crossing era un pueblo pequeño, perdido entre las colinas y el desierto. Sus calles eran de tierra y las casas de adobe. El sonido de las herraduras en el suelo levantó miradas curiosas. Pocos forasteros llegaban por allí sin levantar sospechas. Fueron directos al único hospedaje del lugar, una taberna llamada El Coyote Azul. El dueño, un mexicano de bigote canoso, los observó con desconfianza. «Cuartos tengo 2, pero no acepto problemas», dijo con tono seco. «Solo queremos descansar», respondió Wyatt. El hombre asintió y les entregó una llave. Cuando subieron, al piso de arriba, Cora se sentó en la cama, mirando el suelo. Sentía el peso del polvo, del cansancio y del silencio. «No podemos seguir huyendo para siempre», murmuró. «No estamos huyendo», dijo Wyatt, quitándose el sombrero. «Estamos buscando un lugar donde empezar de nuevo». Ella levantó la vista. «¿Y cree que existe un lugar así para nosotros?» «Si no existe, lo construiremos», respondió él. Pasaron las semanas. Wyatt consiguió trabajo en una herrería usando un nombre falso, Wyatt Moore. Nadie en Silver Crossing sabía quién era realmente. Cora comenzó a trabajar como cocinera, en la taberna. Poco a poco, la rutina los envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron una calma frágil. Por las noches, se sentaban afuera,
mirando el cielo del desierto. Hablaban poco. El viento hacía el resto. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Wyatt rompió el silencio. He estado pensando, dijo. Si vamos a quedarnos aquí, quiero hacerlo bien. Quiero casarme contigo. Corapunto ella lo miró incrédula. ¿Casarse? ¿Conmigo? Sí. Contigo. No me importa lo que diga el mundo. Nunca me importó menos. Cora sintió un nudo en el pecho. Por un instante, quiso creer que era posible. Pero luego la realidad se impuso como una piedra. No puede hacerlo, dijo con tristeza. No aquí. No ahora. El mundo no ha cambiado tanto, Wyatt. Si alguien se entera de lo que somos, nos colgarán a los dos. Entonces que lo intenten, respondió él con una sonrisa cansada. Ya sobrevivimos al río, al fuego y a la traición. Sobreviviremos al odio también. Ella lo miró largo rato. Había amor en sus ojos, pero también miedo. No necesito un papel para saber que me ama, susurró. Con eso basta. Días después, llegó al pueblo un forastero. Era alto, delgado, con un abrigo polvoriento y una cicatriz bajo el ojo. Se hacía llamar Jack Mercer, aunque ese no era su verdadero nombre. Había sido capataz en Dry Creek y conocía el rostro de Wyatt Aldridge mejor que nadie. Lo vio por primera vez en la herrería. No dijo nada, pero sus ojos lo delataron. Esa noche, mientras Wyatt cerraba el taller, Jack apareció entre las sombras. «Sabía que estabas vivo», dijo con una sonrisa torcida. «El infierno no te quiso, ¿eh?» Wyatt se tensó. «No tienes nada que buscar aquí, Mercer. Tengo algo que vender», respondió el otro. «Tu secreto. Sé lo que pasó con tu esposa, sé quién la mató, y sé con quién te escondes». «¿Cuánto quieres?», preguntó Wyatt, conteniendo la rabia. $5,000, o mañana mismo envío una carta al sheriff de Dry Creek. Wyatt apretó los dientes. No tenía ese dinero, ni forma de conseguirlo sin llamar la atención. «Te daré 3,000», dijo. «En una semana». «Te doy 3 días», replicó Mercer. «O el pasado vendrá por ti». Cuando Wyatt le contó a Cora lo ocurrido, ella palideció. «No puedes pagarle, lo sabes. Si le das el dinero, volverá por más». «Entonces debo detenerlo». Ella lo tomó del brazo. «¿Vas a matarlo también? ¿Cuántas muertes más necesitas para sentirte libre?» «No lo hago por mí, Cora. Lo hago por ti». Ella lo soltó, con lágrimas en los ojos. «Yo nunca te pedí que me salvas, solo que no me convirtieras en lo mismo que ellos». Salió al patio, dejando a Wyatt solo con su culpa. Esa noche, el desierto rugió con un viento seco. Wyatt montó su caballo y cabalgó hacia el barranco donde Mercer acampaba. La luna bañaba la arena con una luz blanca, casi fantasmal. «Sabía que vendrías», dijo Mercer cuando lo vio acercarse. «No naciste para huir, Aldrich». «Esto termina hoy», respondió Wyatt. Ambos desenfundaron casi al mismo tiempo. El primer disparo rebotó en una roca. El segundo atravesó la oscuridad y encontró su destino. Mercer cayó, el eco del disparo, perdiéndose entre las colinas. Wyatt lo miró en silencio. Luego arrojó su pistola al suelo y cayó de rodillas. El desierto, inmenso y vacío, parecía observarlo con indiferencia. Cuando volvió al pueblo, el amanecer ya pintaba de rojo las montañas. Cora lo esperaba afuera, los ojos hinchados por el llanto. Al verlo, supo la verdad sin que él dijera palabra. «¿Lo mataste?», preguntó. Wyatt bajó la cabeza. «No había otra salida». Ella se apartó un paso. «Siempre hay otra salida, Wyatt. Solo que tú eliges la más oscura». Él quiso tocarla, pero ella lo detuvo. «Te amo», dijo ella. «Pero cada vez que matas, matas también una parte de lo que podríamos ser». Las lágrimas le nublaron los ojos. «Me salvaste de morir, pero no de mí mismo», susurró él. Ella lo abrazó, y por un instante, el mundo pareció detenerse.
pero en el fondo sabían que algo se había quebrado entre ellos, una grieta que el amor apenas podía cubrir. Los días siguientes fueron grises. El cuerpo de Mercer fue hallado en el desierto y el rumor se esparció. El sheriff de Silver Crossing comenzó a hacer preguntas. Wyatt y Cora sabían que era cuestión de tiempo antes de que los alcanzara. Una tarde, mientras el viento levantaba remolinos de polvo, Wyatt se acercó a ella con una decisión en los ojos. «Nos iremos esta noche», dijo. «Cruzaremos la frontera hacia México. Allá nadie nos buscará». «¿Y allá qué seremos, Wyatt?», preguntó ella. «Fugitivos, fantasmas. Seremos libres», contestó él. «Y eso será suficiente». Cora lo miró largo rato. Finalmente asintió. «Entonces crucemos la frontera, no solo del país, sino del alma». Esa noche, partieron bajo un cielo cubierto de estrellas. El desierto se extendía ante ellos como un océano de sombras. Cabalgaban en silencio, tomados de la mano, siguiendo el hilo tenue de un camino que no sabían si los llevaría a la vida o a la perdición. En el horizonte, una línea de luz se alzaba. México, la promesa de otro comienzo. Pero el viejo oeste no dejaba escapar a nadie tan fácilmente, y mientras avanzaban, una figura los observaba desde lejos, montada sobre un caballo oscuro. El reflejo de una insignia brilló bajo la luna. El sheriff de Silver Crossing había salido tras ellos. El viento sopló, arrastrando el eco de los cascos y el destino que los alcanzaba. En esa noche sin final, Wyatt y Cora cruzaron la frontera del alma, donde el amor se volvía pecado y la libertad, una ilusión que valía cualquier precio. La noche era tan negra que el cielo parecía una herida abierta. El desierto se extendía hasta donde la vista no alcanzaba, una inmensidad silenciosa que devoraba el sonido de los cascos. Wyatt y Cora cabalgaban sin hablar, guiados por el instinto y la necesidad de seguir avanzando. Detrás de ellos, en la distancia, un destello de luz se movía entre las colinas. El sheriff de Silver Crossing no había desistido. Los seguía como una sombra paciente, esperando el momento de caer sobre ellos. El viento traía el olor de la arena caliente, mezclado con el del sudor y la sangre seca. La herida de Wyatt, mal, cerrada, comenzaba a supurar de nuevo. Cada respiración era una batalla. «Paremos un momento», dijo Cora, tirando de las riendas. Bajaron de los caballos y se refugiaron bajo una formación rocosa. La luna se alzaba sobre ellos, fría y lejana. Cora tomó un paño limpio y se lo presionó contra el costado. «Si no descansamos no llegarás a la frontera», murmuró. «Si descansamos nos alcanzarán», contestó Wyatt, con la voz débil. Ella le miró con ternura y desesperación. «¿Por qué sigues luchando así? Ya no hay minas, ni fortuna, ni tierras. No queda nada por lo que morir». Wyatt levantó la mano y la apoyó sobre su rostro. «Queda tú», susurró. Sus ojos se encontraron, y por un instante el desierto desapareció. No había más que ellos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo miedo y el mismo deseo. Al amanecer, el horizonte se tiñó de oro. México estaba más cerca que nunca. Una línea de montañas bajas marcaba la frontera. Pero entre ellos, y la promesa de libertad, se levantaba un mar de arena y calor. Montaron de nuevo y siguieron adelante. El sol golpeaba como una piedra ardiente. Los caballos resoplaban. Las sombras se disolvían bajo sus pies. A mediodía divisaron un grupo de rocas donde brotaba un hilo de agua. Se detuvieron allí. Cora se arrodilló, bebiendo con las manos. «Cuando crucemos, nadie sabrá quiénes. Fuimos», dijo ella. «Ni ricos, ni criados, ni fugitivos. Solo dos almas buscando paz». Wyatt sonrió con esfuerzo. «La paz es un lujo, Cora, y el lujo siempre se paga caro». Ella iba a responder, pero un disparo retumbó entre las colinas. La bala pasó rozando el hombro de Wyatt y golpeó la roca a su lado.
¡Al suelo!, gritó él. Desde lo alto, 3 jinetes descendían con armas en mano. El sheriff cabalgaba al frente. «¡Wyatt Aldridge!», gritó con voz grave. «Estás bajo arresto por asesinato. Ríndete y nadie más saldrá herido». Cora se levantó temblando. «Déjenos en paz», dijo. «Él no le debe nada a nadie». «La justicia no entiende de amor, señora», respondió el sheriff. «Y el desierto no borra los pecados». Wyatt se apoyó en una roca. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos ardían con una determinación que ni la fiebre podía apagar. «No volveré a prisión, sheriff, ni dejaré que ella regrese al infierno del que escapó». «Entonces morirá aquí», dijo el sheriff, bajando del caballo. El aire se volvió pesado. El silencio anterior al duelo era casi sagrado. Cora lo sintió en la piel, en el pecho, en las lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Wyatt levantó su pistola. El sheriff hizo lo mismo. El primer disparo sonó como un trueno. El polvo se levantó, cegándolo todo. Wyatt cayó de rodillas, pero aún respiraba. La bala del sheriff había rozado su hombro. Antes de que pudiera reaccionar, Cora se interpuso entre ambos con los brazos extendidos. «¡Basta!», gritó. «Ya han muerto suficientes hombres por culpa del odio». El sheriff se detuvo. Su mirada cansada y vieja vaciló por un segundo. «Apártese, señora. No quiero hacerle daño». «Entonces no lo haga», dijo ella, con una serenidad que cortaba el aire. «Llévese su justicia. Nosotros solo queremos vivir». El sheriff bajó lentamente el arma. Sus hombres lo miraron confundidos. «Déjenlos ir», dijo al fin. «¿Qué?», preguntó uno de los ayudantes. «No he visto a nadie, no he oído nada. El desierto se encargará de lo que quede». Montó su caballo y sin mirar atrás se perdió entre las colinas. Los otros 2 lo siguieron, dejando tras ellos una nube de polvo y el eco de un perdón silencioso. Cora se arrodilló junto a Wyatt. Lo abrazó, sintiendo su respiración débil pero constante. «Se acabó», susurró. «Ya no nos persiguen». Él sonrió con los labios resecos. «No se acaba hasta que crucemos esa línea», dijo señalando el sur. Ella lo ayudó a levantarse y juntos caminaron hasta donde los caballos esperaban. El sol caía a plomo, pero el horizonte parecía más cercano. Cada paso era un acto de fe. Cada respiración, una promesa. Al caer la tarde, llegaron al río seco que marcaba la frontera. Del otro lado, el aire olía distinto. Tierra nueva, promesa, de futuro. Wyatt apenas podía mantenerse en pie. «Cruzaremos juntos», dijo Cora, sosteniéndolo con fuerza. Él la miró con ternura. «Si no lo logro, sigue tú». «No digas eso», respondió ella. «Ya cruzamos la muerte una vez. No pienso hacerlo sola otra vez». Dieron los últimos pasos tomados de la mano. El suelo cambió de textura. Arena a tierra, frontera a libertad. Wyatt se detuvo. Sus rodillas cedieron. Cora cayó junto a él, tomándole el rostro entre las manos. «Wyatt, por favor, no me dejes ahora». Él la miró, y su voz fue apenas un suspiro. «Te prometí libertad. Y aunque no la vea, la siento aquí», dijo, tocándose el pecho. «Contigo». Ella lo abrazó, llorando en silencio, mientras el sol se hundía tras las montañas. Horas después, el viento soplaba suave sobre el río. Cora había cavado una tumba pequeña marcada con una cruz de madera. Se arrodilló frente a ella, las manos hundidas en la tierra. «No hay justicia en este mundo», dijo en voz baja. «Pero tú me enseñaste que el amor puede desafiarla». Se levantó mirando el cielo estrellado. Una brisa cálida la acarició como si el espíritu de Wyatt la rodeara por un instante. Montó su caballo y siguió hacia el sur. No miró atrás. El desierto quedaba atrás, junto con el pasado.
el miedo y el dolor. A partir de ese momento, Cora Mai sería libre, no porque el mundo la dejara serlo, sino porque había amado sin rendirse, y ese amor era su redención. El viento del desierto siguió soplando sobre la tumba de Wyatt Aldrich. Con el tiempo, nadie recordaría su nombre. Pero algunos viajeros juraban que, en las noches tranquilas, podían escuchar la voz de una mujer cantando junto al río, una canción triste y hermosa que hablaba de un amor que desafió la muerte y cruzó la frontera del alma. Y así terminó la historia de aquel multimillonario que quiso comprar su destino y de la criada que lo salvó a costa del suyo, porque en el viejo oeste la justicia pertenece al más rápido, pero la eternidad pertenece a quienes aman sin miedo.